Buen día, alumnos. El tema que vamos a ver hoy es el de legumbres. En el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 11, denominado Alimentos Vegetales, encontramos toda la normativa respecto a legumbres. Vamos a comenzar por la definición. Y es así que el Código, en su artículo 877, dice que con el nombre de legumbres se entiende a los frutos y las semillas de las leguminosas. Las leguminosas son plantas dicotiledóneas que tienen como característica distintiva la de formar un fruto. Ese fruto tiene forma de una vaina en cuyo interior se alojan las semillas. El código clasifica las legumbres en legumbres frescas y legumbres secas, desecadas o deshidratadas. Las legumbres frescas son aquellas que son de cosecha reciente y de consumo inmediato. Por lo tanto, tienen una corta vida útil. En cambio, las legumbres secas, desecadas o deshidratadas, el código las caracteriza como aquellas que tienen una humedad que no supera al 13%. Estas legumbres son relativamente sencillas de almacenar, poseen gran estabilidad y tienen una extensa vida útil, lo cual facilita su comercialización. En este cuadro podemos observar distintos tipos de legumbres con su nombre taxonómico. Así tenemos arveja, o también denominadas guisante, el garbanzo, las habas, la lenteja, el lentejón, el lupino o altramuz común, amarillo y azul. También encontramos porotos en sus distintas variedades y la soja, también denominada soya. Veamos la composición química. Acá les presento un cuadro comparativo entre la composición química de las legumbres y la de los cereales. Y así podemos ver que en las proteínas, las legumbres tienen un contenido de 15 a 40% de proteínas, donde los aminoácidos limitantes son la metionina y la cistina, que son aminoácidos azufrados. Y como ya habíamos visto en el cereal, el contenido proteico llega hasta 17%, siendo sus aminoácidos limitantes la lisina y el triptófano. Dentro de los carbohidratos, las legumbres tienen un contenido de 6 a 50%, predominando el almidón y el azúcar. En cuanto al contenido de grasas, llegan a tener hasta un 40% de grasa, siendo la legumbre que tiene este mayor porcentaje, el de 40%, es la soja. Dentro de los minerales que encontramos en estos alimentos está el potasio, el magnesio, el hierro, el zinc, el fósforo. Y dentro de las vitaminas encontramos vitaminas del complejo B y en la soja también encontramos vitamina E. El porcentaje de fibras en las legumbres va de un 2 a un 13%.
En el siguiente cuadro se observa distintos tipos de legumbres y su composición química. Podemos ver que el contenido de hidratos de carbono es bastante similar. La excepción es la soja, que tiene poca cantidad de hidratos de carbono, 7,6 gramos por ciento. En cuanto al contenido de proteínas, este oscila de 19 gramos por ciento a 39,7 gramos por ciento, correspondiendo este mayor valor a la soja. El porcentaje proteico que se encuentra en las legumbres es un porcentaje apreciable. Con respecto al contenido de grasas, fibras y cenizas, podemos ver que es la soja la que tiene el mayor porcentaje de estos componentes. Así podemos decir que la soja, al igual que el resto de las legumbres, tienen, por su procesamiento se obtienen fracciones proteicas que tienen una concentración apreciable de este nutriente. Y así podemos definir estas harinas que son proteínicas de origen vegetal. Estas definiciones las encontramos en el capítulo 19. En el artículo 1407 se definen estas harinas como productos de la molienda de semillas limpias, sanas, enteras, que pueden estar parcial o totalmente descorticadas y pueden haber sido sometidas o no a procesos de remoción parcial o total del aceite que contienen. Además de las harinas proteínicas, tenemos sémolas proteínicas que son de origen vegetal, y estas se diferencian de las harinas proteínicas únicamente en cuanto a sus características granulométricas. Las sémolas tienen una granulometría mayor que las harinas. También encontramos las hojuelas o escamas flaques proteínicas de origen vegetal. Estas se definen como productos desgrasados que se presentan en forma de laminillas y que por molienda dan origen a harinas y sémolas desgrasadas. Luego tenemos los concentrados proteínicos de origen vegetal. Estos son productos que resultan de la separación de la mayor parte de los componentes de las semillas que no sean las proteínicas y que se obtienen a partir de harinas de esas semillas. Los aislados proteínicos de origen vegetal son los productos resultantes de la separación de la mayor parte de los compuestos de las semillas que no sean las proteínas y que se obtienen a partir de las harinas de las mismas. El contenido proteínico de los aislados no debe ser inferior al 90% en base seca. Estas proteínas se calculan a partir de los gramos de nitrógenos multiplicados por el factor de 6,25. Los texturizados proteínicos de origen vegetal son productos obtenidos a partir de harinas, de sémolas,
de concentrados o aislados proteínicos vegetales con o sin el agregado de ingredientes opcionales con fines nutricionales o tecnológicos. Estos podrán presentarse en forma de fibras, de trozos, de gránulos, de tajadas. Cuando se preparen para el consumo por la hidratación, estas deberán retener su integridad estructural y sus características de aceptabilidad. No deben tampoco disminuir el valor nutricional de las proteínas contenidas en los materiales de origen. Esto está especificado en el artículo 1412 del Código Alimentario Argentino. Además, en las legumbres encontramos componentes bioactivos como isoflavonas en forma de glicósidos como genistina, daicina, glicitina. También encontramos galactoligosacáridos, los que tienen efecto prebiótico. Otro componente bioactivo es el cumestrol, que tiene una actividad estrogénica. Además encontramos en las legumbres enzimas como por ejemplo la lipoxigenasa y la ureasa. Otro aspecto importante a recalcar en las legumbres son los factores antinutricionales que se encuentran, como por ejemplo los inhibidores de proteinasas o proteasas, quienes limitan el porcentaje y la velocidad de liberación de aminoácidos esenciales. Estos son compuestos termolábiles que originan una hidrólisis incompleta de las cadenas peptídicas por parte de las enzimas digestivas y por consiguiente provocan una disminución en la digestibilidad de las proteínas con una subutilización de la proteína dietaria. Otro factor antinutricional que se encuentra son las hemaglutininas, quienes aglutinan los glóbulos rojos de la sangre. Un ejemplo de hemaglutininas son las lectinas. Estos factores antinutricionales además provocan daño en la pared intestinal, afectando los procesos de absorción y transporte de nutrientes a través de ella. Estos tipos de compuestos son susceptibles a la desnaturalización por calor y por procesos. También encontramos agentes bociógenos, quienes producen alteraciones en glándulas tiroides. Otros compuestos son los glucósidos cianogénicos. Estos compuestos producen ácido cianhídrico, el cual es tóxico. También encontramos saponinas que afectan la absorción de los nutrientes. Las saponinas son glucósidos que son los responsables del sabor amargo de algunas semillas, como por ejemplo la soja cruda. Tienen actividad hemolítica y afectan la absorción tanto del zinc como del hierro. Otro factor antinutricional
presente en las legumbres son los fitatos, que son agentes quelantes. Estos suelen formar complejos minerales con minerales esenciales, disminuyendo así la absorción intestinal y la biodisponibilidad de esos minerales. Forma complejos, por ejemplo, con el cobre, con el zinc, con el hierro, con el potasio, con el magnesio y con el calcio. También encontramos taninos, quienes disminuyen la digestibilidad de las proteínas. Esto sucede porque los taninos tienden a formar complejos con las proteínas, también lo hacen con el hierro, dificultando la utilización de estos nutrientes. Se encuentran también alcaloides, que son los que dan sabor amargo y son de comprobada acción tóxica. También encontramos agentes causantes de favismo. Estos compuestos producen anemia hemolítica. Básicamente se encuentran en las habas, este tipo de compuestos, y producen la ruptura de los eritrocitos, es decir, provocan hemólisis. Bueno, ahora vamos a hablar en particular de la soja y vamos a hacerlo porque debido a la cantidad de subproductos que se obtienen a partir de esta legumbre, los cuales son muy utilizados en la industria alimentaria por la función tecnológica que tiene. Así, en el artículo 886 del Código Alimentario Argentino se define con el nombre de soja o soya a la semilla proveniente de la glicine max. Esta deberá someterse para su consumo a procesos específicos a fin de desactivar todos los antinutrientes presentes, los cuales ya hemos hablado en general para todas las legumbres. Los antinutrientes que encontramos en la soja son las saponinas, el ácido fítico, los taninos. También encontramos inhibidores de proteasas y hemaglutininas. ¿Cuál es la estructura del grano de soja? Básicamente el grano está formado por una cubierta de la semilla, denominada cubierta seminal o tegumento o testa, la cual forma una gruesa capa alrededor de la semilla. Luego encontramos el cotiledón, que es el que contiene el almidón de reserva y las proteínas. Y por último encontramos el embrión o germen, en donde se encuentran las grasas que contiene esta legumbre. Vamos a hablar cuál es del procesamiento del grano de soja. Luego de la cosecha, las legumbres, en este caso la soja, ya sea entera o descorticada, se comercializa como grano entero, o bien puede ser sometido a distintos procesos de molienda, como por ejemplo una molienda seca para obtener harinas, o una molienda húmeda para obtener otros productos que serán utilizados en la elaboración de diferentes alimentos.
La primera etapa dentro de este flujo de producción es la limpieza. Esta primera etapa, esta limpieza se puede realizar por corriente de aire a presión, con la finalidad de eliminar pajas, otros tipos de semillas o impurezas que pueden estar presentes entre los granos. También se realiza una limpieza magnética con la finalidad de eliminar materias metálicas. Luego se produce la rotura del grano y el descascarado del mismo. En esta etapa se produce un ablandamiento de la cáscara, que puede ser un ablandamiento a través de un método seco o de un método húmedo. Y la finalidad es ablandar esta cubierta para luego poder eliminarla. Luego se realiza el descascarado, obteniéndose posteriormente dos productos. Por un lado la cáscara y por otro lado el grano quebrado, el cual se puede acondicionar y se puede laminar, obteniéndose así laminillas que contienen el aceite de la soja. Este aceite se puede llegar a extraer utilizando solventes. Ese solvente se eliminará y, por un lado, vamos a obtener, al eliminar el solvente, se puede llegar a obtener el aceite de soja, al cual se le van a realizar distintos procesos. El primero va a ser el desgomado. Una vez que está desgomado, ese aceite puede ser sometido a un secado, a un enfriado y para posteriormente obtener la lecitina de soja. O bien, cuando se realiza el desgomado, se le realiza una etapa posterior, que es un refinado de ese aceite, y obteniéndose como producto final el aceite refinado de soja. Otras etapas que se pueden seguir para obtener otros productos es que, una vez eliminado el solvente para extraer la grasa, se hacen un laminado obteniéndose laminillas desgrasadas, que son comestibles. A esas laminillas desgrasadas se les puede eliminar los carbohidratos solubles que todavía se encuentran en esas laminillas, obteniéndose así un concentrado de proteínas. A estas laminillas también desgrasadas se las puede someter a una molienda y a un tamizado, obteniéndose sémola de soja o harina de soja. Acá la diferencia va a estar, como decíamos anteriormente, en la granulometría que va a presentar el producto. Esta harina de soja puede ser sometida a un mezclado y a un texturizado y se obtiene la proteína texturizada de soja. Otro proceso que se puede realizar a las laminillas desgrasadas, comestibles, es realizarles una extracción de las proteínas. Se extraen las proteínas por medio de un precipitado de las mismas. Luego estas proteínas son sometidas a un secado y es así como se obtiene el aislado de proteína de soja.
Y acá podemos ver en amarillo todos los subproductos que se obtienen a partir del grano de soja. Y bueno, también tenemos que a partir del quebrado del grano, como producto de la rotura y el descascarado del grano, se puede obtener un expeller, el cual puede ser prensado y al cual se le puede seguir extrayendo la grasa como para llegar a obtener el aceite de soja. Todos los subproductos que pueden llegar a obtenerse dentro de los distintos pasos que se realizan en este procesamiento, lo que no se va a utilizar para consumo humano se destina para la alimentación de animales. Veamos las harinas de soja, cómo se clasifican. Que es una clasificación que lo da el Código Alimentario Argentino. Las harinas de soja se pueden presentar con todo su contenido graso, es decir, es una harina que va a tener hasta como mínimo un 18% de grasa. Se caracteriza por tener una humedad de un 9%, con una cantidad de proteínas de 35 gramos por ciento. Tiene un porcentaje de fibra de 3 gramos por ciento y de cenizas 5,5 gramos por ciento. Otro tipo de harina de soja que se puede obtener y comercializar es aquella harina que tiene bajo contenido de grasa. Tiene de 4,5 a 9 gramos por ciento como mínimo de grasa. Y luego está la harina desgrasada, que el código admite que tenga como máximo 2 gramos por ciento de grasa. Esta harina desgrasada va a tener un contenido de proteínas de 50 gramos por ciento como mínimo. Luego tenemos la sémola de soja, otro subproducto que se obtiene, y esta se clasifica en sémola gruesa, mediana y fina. La sémola de soja gruesa deberá pasar totalmente por un tamiz de 2000 micrones y quedar retenido en otro tamiz de 840 micrones. La sémola de tipo mediana, esta debe pasar por un tamiz de 840 micrones y quedar retenido en otro que debe tener 420 micrones. Y la sémola de soja fina, esta deberá pasar totalmente por un tamiz de 420 micrones y quedar retenido por uno de 177 micrones, es decir, la granulometría va disminuyendo. Los concentrados de soja, el código lo define como el producto que se obtiene a partir de las semillas de variedades de Glycinemax o de sus harinas o de sus sémolas, y esta deberá tener como mínimo un 70% de proteínas en base seca. Llegamos a esta cantidad de proteínas a partir de multiplicar los gramos de nitrógeno por 6,25. Luego tenemos el texturizado de soja, que el código lo define como el producto que se obtiene a partir de harinas de sémolas.
o de concentrados o aislados de semilla de glicine max y que deberán responder a los requisitos de valor nutritivo e inocuidad que establece el código. Y acá tenemos en esta diapositiva los distintos subproductos de soja: la soja texturizada gruesa, la soja texturizada en tiras, soja texturizada en trozos o cortezas, la texturizada oscura, la texturizada en trozos, la soja texturizada fina, que es muy utilizada, y luego tenemos trozos grandes y filetes de soja texturizados. El aislado de soja es el producto, lo define el código como el producto que se obtiene a partir de las semillas de variedades de glicine max, o de sus harinas o de las sémolas, y que deberá contener como mínimo un 90% de proteínas en base seca. El valor nutritivo de este producto expresado como PER, o sea, la relación de eficiencia proteínica, no será menor de 1,8 y deberá cumplir con requisitos de inocuidad de las harinas. Acá tenemos cómo se obtiene el extrusado de proteínas de soja, en donde el primer paso para la obtención es producir la hidratación de la proteína. Esta proteína pasa por un tornillo en donde aumenta la temperatura y aumenta la presión. Esto hace que la proteína se alinee. Por efecto del aumento de temperatura, el agua se evapora y el producto que se obtiene es un extrusado, y es un producto que tiende a expandirse. El efecto que tiene la extrusión es la desactivación, en primer lugar, de los factores antinutricionales al provocar el aumento de temperatura. También provoca la rotura del grano en forma de harina, hay un descenso de la humedad y se produce un calentamiento de la masa. Vamos a hablar ahora sobre el aceite de soja. Cómo se realiza el refinado de este aceite de soja, que lo veíamos en el diagrama en el flujo de producción. En primer lugar, lo que se hace es una neutralización de este aceite, se lo hace con una solución alcalina. El objetivo es bajar los niveles de acidez y la posibilidad de que se produzca una oxidación del aceite. Luego se realiza un desherado, es decir, la eliminación de ceras que quedan, y esta se realiza por enfriamiento. La siguiente etapa es una decoloración. El aceite, lo que se hace es tratar este aceite con arcillas decolorantes. Y por último tenemos la etapa de desodorización. En esta etapa lo que se hace es eliminar sustancias o compuestos como por ejemplo los aldehídos y las cetonas, que son los que causan el olor desagradable.
Con respecto a la lecitina de soja puede tener distintas presentaciones. Esta se puede presentar líquida, puede ser una lecitina filtrada, una lecitina con una baja viscosidad. También puede presentarse seca, o sea, en polvo. Y como otra forma de presentación es la lecitina hidrolizada y la hidroxilada. ¿Cuáles son las aplicaciones? Son variadas. Por ejemplo, se utilizan como agregado a chocolates, a galletas, a distintos tipos de panificados, a margarinas. También se utiliza para solubilizar polvos como desmoldante en distintos productos naturales y nutricionales. Acá tenemos un cuadro en donde tenemos la propiedad funcional, en qué alimentos se utiliza y cuál es el producto de soja que se emplea. Y así tenemos que las harinas, los concentrados, los aislados y los hidrolizados se utilizan en bebida para lograr solubilidad. También tenemos las harinas, los concentrados y los texturizados, se utilizan en productos cárnicos, por ejemplo salchichas, también se utilizan en panes y tortas, y la función que desempeñan es la absorción y la retención de agua. Las harinas, los concentrados y los aislados se suelen utilizar para sopas deshidratadas y para salsas, y la función tecnológica que desarrollan es darle viscosidad a estos productos. Los concentrados y los aislados se utilizan en productos cárnicos, en quesos, y la función que desempeñan es la gelificación. Las harinas, los concentrados y los aislados, además también se utilizan en sopas, en tortas y hasta en salchichas, y la función que desempeñan es la de emulsificar. Además también en productos cárnicos y en algunos productos de panificados, como por ejemplo las donas, se utilizan para la absorción de grasas. Otras propiedades que se reconocen en los aislados y en los hidrolizados es la formación de espuma, y es por eso que se utilizan para elaborar productos batidos, para rellenos. Otra propiedad es la de cohesión y la adhesión entre distintos ingredientes que contienen productos cárnicos, que contienen también productos horneados, y ahí se utilizan harinas, concentrados, aislados, texturizados también. La viscosidad para sopas deshidratadas y salsa, como decíamos, la elasticidad en productos cárnicos, en productos de panadería, y también en estos productos de panadería, para el control del color, se utilizan harinas de soja. El control de calidad que se le va a realizar tanto a los granos de soja como a la harina de soja
es principalmente es evaluar el calentamiento al que ha sido sometido el producto, o sea, el grano o la harina de soja. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si el calentamiento fue insuficiente, no alcanzó a inactivar los factores antinutricionales. Y si el calentamiento, por el contrario, fue excesivo, se puede haber producido una destrucción de aminoácidos, lo cual disminuye la digestibilidad de las proteínas y afecta el valor nutritivo del alimento. Este control de calidad en cuanto a ver si ha sido sometido a un calentamiento o el calentamiento que se ha aplicado es correcto, se puede evaluar a través de medir la actividad ureásica. La enzima ureasa lo que hace es hidrolizar la urea produciendo dióxido de carbono y amoníaco. Estos dos productos provocan un aumento del pH, ya sea en el grano o en la harina. La ureasa se inactiva por la aplicación de calor. Entonces, la destrucción de esta enzima está altamente correlacionada con la eliminación de los inhibidores de tripsina y de todos los otros factores antinutricionales que contienen. Este test se basa en la evaluación del incremento de pH. Otro método que se puede utilizar para este control de calidad es el índice de solubilidad de proteínas. Este índice indica el porcentaje de proteínas que se disuelven en agua en condiciones normalizadas. La solubilidad de las proteínas disminuyen con el proceso de calentamiento. Un índice de solubilidad de proteínas mayor a un 60% es característico de productos crudos y un índice de solubilidad de proteínas por debajo de un 40% no está indicando que el producto ha sido sobrecalentado. También se puede realizar la determinación de lisina reactiva. La lisina es el principal aminoácido que resulta afectado por el sobrecalentamiento. Este sobrecalentamiento va a producir reacciones de Maillard que afectan el contenido y la digestibilidad de la lisina. Los valores óptimos o esperables de lisina disponible es mayor al 85%. Bueno, muchas gracias por su atención.